So in this video, I'll be talking about the vocabulary in this reading text. So it's TED. I'm sure you've all seen TED Talks. Technology, Entertainment, Entretenimiento, and Design. It's a non-profit, ¿no? Sin fines de lucro, organization that aims to spread, que tiene el objetivo de esparcir, difundir new ideas in the form of short, powerful, poderoso talks, pláticas of up to, hasta, como máximo, 18 minutes. Since they began putting TED Talks online in 2006, they've been viewed, tiene más de 1 billón de views, ¿no? Sus TED Talks. Okay, so how to give a killer presentation, excellent presentation, okay? Chris Anderson, the curator of TED, like el que trabaja ahí, decide quién va a participar, quién no, okay? A little more than a year ago, on a trip in un viaje a Nairobi, Kenya, some colleagues and I conocimos a un 12-year-old Maasai boy named Richard Tureri, not sure, who told us a fascinating story about devising, creando, cómo fue que inventó, a system of lights to protect his family's livestock, el ganado, de los leones. Y de hecho pueden ver ese mismo TED Talk, es bueno. Soon villages elsewhere, en otras partes, in Kenya, began installing the lion lights, el mismo sistema que prendían, las luces prendían en la presencia de un león. On the surface, al parecer, superficialmente, Richard seemed an unlikely candidate, ¿no? O sea, no es como que el candidato más probable, más típico de los TED Talks. He was painfully shy, increíblemente shy. His English was halting, o sea, no hablaba bien el inglés, no hablaba con fluidez. When he tried to describe his invention, the sentences, las frases, sus oraciones, tumbled out, como salían atropelladamente, o sea, sin mucha coherencia, incoherently, o sea, como que una idea y luego otra idea y luego otra idea. But Richard's story was so compelling, so convincing, ¿no? That we invited him to speak, ¿no? O sea, fue más la historia, el cuento, que la forma de impartir el cuento que los llevó a invitarlo. In the months before the conference, we worked with him to frame, enmarcar his story and practicar su plática over and over again, una y otra vez. When he finally, por fin, dio su TED Talk en Long Beach, you could tell, se notaba que estaba muy nervioso, but that only made him more engaging, more like interesting, more kind of like sentías una conexión más fuerte con él, ¿no? Siendo como en la audiencia, estando en la audiencia, sorry. People were hanging on his every word, poniendo muchísima atención a todo lo que decía, o sea, cada palabra le ponían atención. Nadie estaba en el celular, nadie estaba viendo otra cosa, no, todos bien enfocados. When he finished, the response was instantaneous, instantáneo. A sustained standing ovation. Se ponían de pie para aplaudir y sustained durante un buen tiempo. No se sentaron porque se quedaron aplaudiendo. Okay. On the basis of this experience with Richard and many other muchos otros TED speakers con los cuales he trabajado, I'm convinced, estoy seguro, that giving a good talk is highly coachable. No es una habilidad con la cual naces. No es una habilidad innata, ¿no? Es una habilidad que se pueda entrenar, ¿eh? Con el coach correcto, con las lecciones, con el entrenamiento adecuado, sí se puede hacer que cualquier persona dé un talk muy engaging, ¿no? In a matter of hours, en cuestión de horas, ¿no? A speaker's content, el contenido and delivery, la entrega, la forma en que imparte la información, el delivery, can be transformed from muddled, como todo incoherente, todo confundido, o sea, esta idea y esta otra idea y todo como random, a mesmerizing, impresionante, como engaging, ¿no? Sientes una conexión muy fuerte y pues pones mucha atención. Okay, good. So let's move on. So, we all know that humans are wired, ¿no? Que por default, así venimos de fábrica. O sea, tenemos los cables del cerebro cableado para que escuchemos los cuentos, ¿no? Las anécdotas que nos cuentan las personas que conocemos, ¿no? And metaphors abound, ¿no? Hay una abundancia de metáforas, ¿no? Hay muchísimos, abundan las metáforas. For the narrative structures that work best to engage, ¿no? Como que formar una conexión con la gente. When I think about compelling presentations, ¿no? Presentations que son muy convincentes, o sea,
o sea, convencen mucho, o sea, hay mucha conexión. I think about an audience on a journey en un viaje. Okay? The biggest problem I see in first draft, in primeros borradores of presentations, is that they try to cover too much ground, yeah? Entrar en muchísimos detalles. So limit the scope, yeah? Limita el alcance, no trates de hablar de todo you talk. Limit the scope you talk to that which can be explained. Limítalo a lo que sí se puede explicar en el tiempo. And brought to life with examples, ¿no? Dale vida, dale carácter, con ejemplos. In the available time, con el tiempo que tienes. Of course, it can be just as damaging, igual de dañino, to over-explain, sobre-explicar, or painstakingly draw out, explicar cada implicación, draw out, like detallar cada implication of the story, of the talk, sorry. And there, the remedy is different. El remedio es diferente. Remember that the people in the audience are intelligent. Let them figure out some things for themselves, yeah? Permite que aprendan unas cosas, que saquen sus propias conclusiones. O sea, ellos pueden por su cuenta, no es necesario que lo hagas por ellos, yeah? So just remember, guys, painstakingly, exhaustivamente, o sea, es muy aburrido escuchar una plática de esa manera, ¿no? So here we go. There are three main ways to deliver, entregar el talk, ¿no? Read it directamente del script, del guión. Develop a set of bullet points, viñetas, that map out, que te dan como un mapa of what you're going to say, or you can memorize, memorizar your talk. My advice, don't read it, no lo vayas a leer en voz alta. Is usually just too distancing, ¿no? O sea, cuando lees es una distancia más grande entre tú y la audiencia, ¿no? People will know, la gente lo sabe. Many of our best, de los mejores, los más populares, have been memorizado word for word. If you're going to give an important talk and you have the time to do this, si tienes el tiempo necesario, it's the best way to go. Es la mejor forma, es el mejor approach. But don't underestimate the work involved. O sea, eso implica un trabajo muy exhaustivo. O sea, es un trabajo muy, muy grande y no lo vas a subestimar. If you don't have time to learn the speech thoroughly, completamente, no, and get past that awkward valley, no, un valle de incomodidad, no, no puedes pasar esa barrera, mejor ni lo hagas. Don't try. Go with bullet points, yeah. Opta por los bullet points, las viñetas, or notecards. As long as you know, as long as you know what you want to say for each one, you'll be fine. Siempre y cuando sepas lo que quiere decir para cada viñeta, you'll be fine. Vas a estar bien. Okay. So the biggest mistake we see is that people move their bodies too much. No se quedan quietos. They sway, como mecerse, columpiarse, from side to side, or they shift their weight. No, ponen el peso en una pierna y luego en otra pierna. People do this naturally when they're nervous. Cuando se ponen nerviosos. But this is distracting, distrae, and makes the speaker seem weak, como débil. Perhaps the most important physical act on stage, in el escenario, is making eye contact, contacto visual. Find 5 or 6 friendly-looking people, gente que se ve amigable. Think of them as your friends, que no has visto un año, whom you are bringing up to date. ¿No? Le estás como que poniendo al día, ¿no? Bringing up to date on your work. So, with so much technology at our disposal, a nuestra disposición, lo podemos usar, it feels almost mandatory, obligatorio, que lo tienes que hacer sí o sí, mandatory, to use at minimum presentation slides, ¿no? Diapositivas, slides, the PowerPoint. But now most people have heard the advice about using PowerPoint. Keep it simple, todo sencillo. Don't use slides as a substitute, no son un sustituto de tus apuntes. Used well, si son bien usados correctamente, the video can be very effective, but a clip, un video, tiene que ser corto. Más de 60 segundos, and you lose people, ¿no? La gente ya deja de poner atención. Okay, so final paragraph. We start helping speakers preparar their talks 6 months in advance. O sea, 6 meses antes de la fecha ya los están preparando. The more practice they can do in the final weeks, entre más lo practiquen in the final weeks, the better off they'll be. Mejor les va a salir. Ideally, idóneamente, they'll practice their talk on their own, solito, and in front of an audience, frente a una audiencia, ¿no? The most memorable talks offer something fresh, fresco.
something no one has seen before, algo completamente nuevo. The worst ones are those that feel formulaic. Está siguiendo la fórmula, es como el patrón muy establecido. So do not on any account, bajo ningún concepto, try to emulate every piece of advice I've offered. No trates de incorporar cada consejo que haya dado. Take the bulk of it, la mayor parte, on board. Acepta la mayor parte, sure, but make the talk your own. Hazlo algo propio. Play to your strengths. Sacar partido a tus fortalezas. Sorry. O sea, lo que te salga bien, haz eso, ¿no? And give a talk that is truly authentic. Tiene que ser auténtico para ti. Okay, guys. Well, I hope this was useful.